Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. Bien, amados hermanos, nos encontramos nuevamente en otra enseñanza más. Continuamos con la segunda parte del arrebatamiento. Espero, amados hermanos, ¿verdad? Que estemos listos, estemos preparados para continuar con esta enseñanza. Sé que ha sido un poquito larga la espera, amados hermanos, pero por muchas diversas circunstancias, pues se me hizo difícil, se me dificultó el poder hacer este video y, ¿verdad?, traérselos a ustedes en la brevedad posible. Pero gracias a nuestro Señor, aquí estamos de vuelta para poder continuar con estas enseñanzas, amados hermanos. Así que vamos a orarle al Padre, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que tome el control de lo que estamos haciendo, que Él sea el protagonista, que Él sea quien hable, que Él sea el que dirija mis palabras a través de su Espíritu Santo. Así que ayúdenme a orar, amados hermanos. Vamos a pedirle a nuestro Dios también. Pida por usted, pida por los demás. Yo pido por usted también, pida por mí. Para que el Señor nos ayude a entender su palabra, amados hermanos. Para que el Señor nos dé luz, para que el Señor nos permita tener esa sabiduría que necesitamos para estos tiempos difíciles, para que el Señor nos dé conocimiento y podamos ser siervos fieles a Él. Padre, te damos gracias, mi Dios. Tú eres eterno, tú eres misericordioso, tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios que sobrepasa todo entendimiento. Te pedimos, Señor, en el momento, Señor, en que estamos aquí presentes, Señor, para escuchar tu palabra, que nos ilumines nuestro sentir, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a comprender tus palabras, Señor, a comprender tus escrituras, Señor, a comprender lo que tú dejaste, Señor, para que nosotros nos guiemos y podamos ser siervos fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en nuestras decisiones, Señor. A ser sabios, Señor, en lo que es, Señor, nuestra vida, Señor. A ser agradables a ti, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, enfocarnos, Señor. Aparta toda distracción ahora, Señor. Y que podamos, Señor, en este tiempo, en este espacio que escogemos para aprender, Señor, acerca de tu palabra, Señor, que nada nos distraiga, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Bendice a mis hermanos que están allá con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento, Señor. Que ellos puedan, Señor, entender y comprender lo que vamos a estar escudriñando hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos rápidamente avanzando hacia la luz del conocimiento, ¿verdad? Nos seguimos sumergiendo en el conocimiento de la palabra de Dios para mayor sabiduría. Pues sabemos que la sabiduría es poner en práctica el conocimiento de la palabra de Dios. Y si nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, amados hermanos, y lo ponemos en práctica, lo vivimos, somos personas sabias. ¿Por qué somos sabios, amados hermanos? Porque el principio de toda sabiduría es el temor a nuestro Dios, dice la palabra, ¿verdad? ¿Y cómo tú puedes tener temor a nuestro Dios? ¿Cómo tú puedes tener temor de Dios? ¿Cómo tú puedes ser un siervo respetuoso y reverente? Cuando conoce lo que Dios nos pide, cuando conoce lo que está bien y lo que está mal. Así que, amados hermanos, ponemos en práctica ese conocimiento de la palabra de Dios para ser personas sabias. La semana pasada, o mejor dicho, perdónenme, no la semana pasada, van varias semanas ya, pero en la enseñanza anterior estuvimos hablando del arrebatamiento y aprovecho, ¿verdad?, para dejarles saber a aquellos que no han visto la primera parte, de que detengan el video aquí, ¿verdad? Y vayan y miren la primera parte del arrebatamiento, porque si no, amados hermanos, se le va a hacer difícil entonces entender lo que vamos a estar eh, escudriñando hoy. Así que les recomiendo, les exhorto, ¿verdad?, a que se detenga aquí el video y, ¿verdad?, esa es la carátula,
lo que usted debe de buscar en la página, ¿verdad? En mi canal, y verlo, y luego, si no lo ha visto, ¿verdad? Lo ve y luego viene a este video para que pueda entonces entender lo que estamos hablando. Ok, entonces, amados hermanos, el arrebatamiento fue lo que vimos la semana pasada y fue lo que estuvimos estudiando, la resurrección de los muertos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, continuando con el pequeño resumen para poder conectar con lo que vimos la semana pasada, o, bueno, digo la semana pasada, mejor dicho, con la enseñanza anterior, estuvimos viendo, ¿verdad?, acerca de que no puede haber un arrebatamiento sin que primero resuciten los muertos, ¿no? Primero de Tesalonicenses capítulo 4 es el versículo clave, es la base, el fundamento de esta doctrina, de esta enseñanza, de esta creencia, amados hermanos, que dice, ¿verdad? Lo que hoy tenemos, ¿verdad? Por esperanza de que seremos arrebatados de todo lo que viene malo, de que esa es la única forma de escapar de todo lo que es trágico, de todo lo que es el apocalipsis. Pero pues vamos a ver cómo sucede esto. Vamos a estar, eso es lo que estamos estudiando, mis hermanos. Vamos a ver, vamos a desglosar lo que nos enseña la palabra del Señor. Mire, fíjese bien. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿verdad? Esa es nuestra fe. Tenemos esa esperanza de que Jesús murió y resucitó. Y si eso le pasa a él, a mí también me va a pasar, ¿no? Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Así también dice, traerá Dios, el Padre, con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cómo es esto, más hermanos? Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice Pablo, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, amados hermanos, cuando miramos y vemos en el diccionario aquí que la palabra preceder, de precederemos, ¿verdad? Dice anteceder, ir delante en tiempo, orden o lugar. En otras palabras, cuando miramos este ejemplo que nos da el diccionario, dice el lunes precede al martes. En otras palabras, el martes nunca puede ser primero que el lunes, ¿verdad? La palabra preceder significa que es primero, ¿verdad? El lunes siempre será primero que el martes, según el ejemplo que tenemos aquí. También tenemos otro ejemplo como tener preferencias, primicias o superioridad, ¿verdad? Entonces, cuando miramos aquí la palabra que dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Si usted y yo estamos aquí todavía esperando la venida del Señor, dice que no precederemos a los que durmieron, ¿verdad? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿verdad? ¿Y qué dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amados hermanos, tiene que haber una resurrección antes de que haya ¿qué? Un arrebatamiento. Así que no precederemos, amados hermanos, y los muertos en Cristo resucitan primero y luego, entonces dice, nosotros, versículo 17, que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, amados hermanos, para mirar la doctrina, la enseñanza del arrebatamiento, tenemos que tener en mente que no podemos ser primero que los que durmieron, ¿verdad? Y eso es lo que estábamos mirando la semana pasada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para
comprender todo esto, pues tenemos que buscar, amados hermanos, todo lo relacionado con la resurrección de los muertos, ¿no? Entonces, yo pude encontrar, ¿verdad? En la palabra del Señor, ¿verdad? Vamos, el punto número 1, ¿qué sabemos de la resurrección? Entonces yo pude encontrar que hay 3 eventos a vida eterna, de resurrección a vida eterna. El primero está en Mateo 28, 1 al 10, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El segundo evento está en Mateo 27, 52, 54, que son los que resucitaron después de la resurrección de Jesús. Usted lo puede leer ahí, si ya estudiamos esa parte, ¿verdad? No voy a entrar en detalle. Y por tercer evento es, pues, todos los que somos del Señor en su segunda venida, donde podemos ver esos 3 eventos. Pues mire, Primera de Corintios capítulo 15, 21 al 26, nos dice porque por cuanto la muerte, quiero ir muy rápido, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno, amados hermanos, mire bien, no podemos preceder, dice, pero cada uno en su debido orden. Hay un orden, amados hermanos. Estamos leyendo Reina Valera 1960. Si usted tiene otra traducción, es bien difícil de que usted pueda ver esto que está aquí escrito, ¿verdad? Porque otras traducciones omiten las palabras, las primicias. Así que, pero cada uno en su debido orden. Entonces, estos son los 3 eventos. ¿Cuál es el 3 evento? Cristo es el primer evento, las primicias, segundo evento, y el tercer evento aún no ha ocurrido, amados hermanos, que es cuando nuestro Señor venga en las nubes, luego de que los muertos resuciten primero, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Tesalonicenses capítulo 4. Así que tenga eso en mente. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. No me quiero detener mucho aquí porque eso ya lo estudiamos. Estos son los 3 eventos a vida eterna, ¿verdad? Estamos hablando de vida eterna, no de las resurrecciones de milagro que hizo el Señor cuando levantó al siervo del centurión, a la niña que estaba, ¿verdad? Muerta y que el Señor le dijo solamente duerme. No, estamos hablando de evento de resurrección a vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo resucitó a vida eterna. Todos los que estaban muertos o sea, no todos, pero los que están en el Mateo, se olvidó el versículo, hermano, Mateo 27, 52, 54, todos ellos resucitaron a vida eterna. ¿Dónde se encuentran? Eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. Entonces, estos 3 eventos a vida eterna, vamos a enfocarnos en el segundo, ¿verdad? Segundo evento, las primicias. Y vimos que luego de la muerte de Jesús, luego de Él resucitar, de nuestro Señor Jesucristo resucitar, muchos de los santos, dice la palabra, ¿verdad? Y en el versículo 27, que habían muerto, resucitaron después de Él, ¿no? Y entonces, cuando miramos la palabra, amados hermanos, en segunda de Timoteo, ocurría algo, ¿verdad? Dentro de las enseñanzas de Pablo había mucha confusión y por eso hoy estamos tratando, ¿verdad?, de escudriñar la palabra para que no haya confusión en nuestras vidas. Pero había mucha confusión y Pablo se ve obligado a escribir estas cartas, ¿verdad?, para exhortar a la iglesia, para exhortar a los hermanos, para que ellos sigan esparciendo el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo con la verdad, ¿verdad? Nada de engaño y nada de mentira, pero ocurría este evento para que usted tenga una idea de que aún en este tiempo de cuando Pablo, ¿verdad?, estaba llevando el evangelio, cuando Pablo estaba en la tierra evangelizando, ¿verdad?, ocurrían una serie de dudas y de circunstancias y división en el pueblo. Y mire qué división había. Dice, ¿verdad?, Pablo exhortando a que seamos buenos obreros y que tengamos la palabra verdadera y no la contaminemos, ¿no? Y por eso pues a mí me gusta enseñar con la escritura, no con mi opinión.
Y dice que en esos días, mira, se debatía hasta esto. Pero evita la palabrería vana y profana. Y sabemos que pues, debemos de evitar las palabras vanas, las palabras que no producen nada. Debemos evitar las palabras profanas. Profana es, ¿verdad?, que le faltan el respeto a Dios. Porque más y más conducen a la impiedad. Y sus palabras carcomen como gangrena. Entre esa gente están Himeneo y Fileteo, que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se había efectuado. Entonces, amados hermanos, estos hombres que se dedicaban a contradecir la palabra de Dios, a decir que ya había ocurrido la resurrección de los muertos, entonces todo esto traía confusión. Por eso Pablo escribe las cartas a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses pensaban que ya la venida del Mesías era inminente y Pablo le decía, no, tranquilos, todas estas cosas tienen que ocurrir, pero aún no se ha cumplido la palabra como está escrita, ¿verdad? Entonces Pablo sabía de muchas profecías que todavía no se habían cumplido, pero los hermanos no estaban conscientes de eso, entonces tenían estos hombres que estaban enseñando cosas erróneas, y Pablo lo dice aquí bien claro, que ellos desviaban a las personas, transformando la fe de algunos en la creencia de que ya la resurrección se había ocurrido, ¿verdad? Si vamos a hablar en honor a la verdad, estos hombres tal vez estaban apuntando a la resurrección de aquellos que se levantaron después de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y a lo mejor ellos están diciendo, no, pues ya ocurrió la resurrección, ya está todo cumplido, ya está todo hecho. Pero, amados hermanos, cuando miramos la palabra en la Primera de Corintios, dice que son 3 eventos, ¿no? Dice que Cristo fue el primer evento, dice que las primicias fueron los segundos que resucitaron y todavía falta un evento, amados hermanos, por cumplirse, que es el evento de la segunda venida de nuestro Dios, cuando Él vuelva, levantará a los muertos de la tierra y juntamente con ellos, entonces si usted y yo estamos vivos, seremos arrebatados. Pero para que usted vea que aún en aquella época se debatía acerca de estas cosas, ¿no? Entonces, por causa del segundo evento, las primicias, ¿verdad? Ellos enseñaban todo esto y tal vez, como les digo, pues se estaban dejando llevar porque ya habían resucitado aquellos hombres que Dios escogió. Entonces, amados hermanos, para que usted vea lo que le estoy hablando, ¿verdad? Si se refresca la memoria, versículo 53, y dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos, ¿verdad? Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Y tal vez estos hombres pensaban que ya la resurrección había pasado, pero amados hermanos, no seremos arrebatados sin que primero se levanten los muertos en Cristo. Y luego, juntamente con ellos, seremos arrebatados. Entonces, por eso les digo, siempre recuerden esto, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Ahora, amados hermanos, vamos a la enseñanza. ¿Dónde se encuentran los resucitados de las primicias? Vamos entonces a entrar en nuestra enseñanza de hoy. Ya traté de hacer un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. Siempre les digo, si usted no lo vio, vaya y mire primero ese video. Se los recomiendo, amados hermanos, para que pueda entender. Las primicias de la resurrección. ¿Dónde se encuentran las primicias de la resurrección, amados hermanos?
Si ellos levantaron, Dios los escogió, ¿verdad? No todos, sino muchos de los cuerpos de los santos, leímos ahí, fueron levantados. Si ya resucitaron a vida eterna, ¿dónde se encuentran? ¿Por qué no los vemos por aquí? ¿Dónde están? ¿Verdad? Vamos entonces a entrar a Apocalipsis capítulo 14, versículos 2 al 5, y vamos a ver qué nos dice la palabra, ¿verdad? Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que dice que fueron redimidos entre los de la tierra. Ahora, amados hermanos, ¿cómo es que estos hombres fueron redimidos de entre la tierra? Muchos piensan, ¿verdad?, que estos hombres antes del arrebatamiento, antes de que se acabe, ¿verdad?, la gran tribulación, o antes de que empiece la gran tribulación, estos 144,000 van a ser escogidos. Eso es lo que muchos piensan, ¿verdad? Pero miren lo que dice la palabra, seguimos leyendo. Aquellos 144,000, ¿verdad?, que fueron redimidos de entre los de la tierra, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron, dice la palabra, redimidos entre los hombres, ¿como qué? Como primicias, amados hermanos. Tenemos la resurrección de Jesucristo, tenemos las primicias y tenemos luego los que son de Cristo en su venida, ¿verdad? Estamos hablando, amados hermanos, de que la palabra nos habla acerca de primicias. ¿Cuántas primicias hay? ¿Son muchas las primicias o las primicias no hay más que una sola? Tú no puedes dar primicias 2 veces porque ya no son primicias. La segunda vez que tú des, pues ya es otra cosa extra, ¿no? Primicia es lo primero. Estos hombres fueron redimidos, ¿verdad?, como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no hubo, o mejor dicho, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos hombres tienen una peculiaridad, tienen unas características para ser escogidos, ¿verdad? Fueron escogidos como primicia porque nunca, a pesar de que ahí dice que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Tenemos una traducción, amados hermanos. Vamos a utilizar una traducción bíblica para un mejor entendimiento, y esta traducción se llama traducción al lenguaje actual, que nos dice lo siguiente, ¿verdad? Porque si usted mira un siervo como lo fue David, pues David tuvo muchas mujeres y hizo cosas, ¿verdad? Si usted mira Abraham tuvo mujeres, ¿verdad? Los profetas tuvieron esposas, ¿verdad? Entonces, no cuadra mucho con que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ¿verdad? Sino que miramos esta traducción donde nos da un poquito más de luz. Mire lo que dice, traducción al lenguaje actual, traducción TLA. El mismo capítulo y versículo dice: los cuales no adoraron a dioses falsos ni fueron infieles a Dios. Entonces ahora te hace más sentido, ¿verdad?, lo que quiere decir esa traducción, que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. En realidad, la traducción quiere decir los cuales no adoraron a dioses falsos ni fueron infieles a Dios. Fueron hombres rectos, amados hermanos. Todos ellos seguían al Cordero por donde quiera que él iba. Y habían sido salvados para hacer, ¿qué?, el primer regalo que se ofrecía a Dios y al Cordero, pues nunca mintieron ni hicieron lo malo. Ahora, amados hermanos,
Si estos son las primicias, resucitaron juntamente con Cristo, y la pregunta es, ¿dónde están? La palabra nos dice que todos ellos siguen al Cordero donde quiera que Él iba y habían sido salvados para hacer el primer regalo que se ofrecía a Dios y al Cordero. Entonces estos hombres nunca mintieron ni hicieron lo malo. Si miramos aquí, amados hermanos, en Hebreos capítulo 11, 35-38, te va a hacer sentido esto. Esto lo vimos en la enseñanza anterior. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante ¿qué? Resurrección. No concuerda porque son, ¿verdad? Si lo leemos en la traducción de Reina Valera, pues no se contaminaron con hombres. Pero mire lo que dice, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron ¿qué? Apedreados, o sea, los mataron a pedradas. Fueron aserrados, o sea, los cortaron por la mitad. ¿Quiénes son estos hombres, amados hermanos? Ustedes saben que los profetas que Dios envió, muchos de estos profetas sufrieron estas calamidades. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Eran pobres, angustiados, maltratados, ¿qué dice? De los cuales el mundo no era digno. Amados hermanos, estos que resucitan aquí, que la palabra nos dice, resucitaron. ¿Cuándo resucitaron? Resucitaron cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿verdad? Las primicias Jesucristo es el primer evento, luego las primicias y luego los que son de Cristo en su segunda venida, amados hermanos. Entonces estamos viendo que estos hombres tienen una gran característica de ¿qué? De santidad, de separación para Dios. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, apedreados, aserrados, de los cuales el mundo no era digno, amados hermanos. Y a nuestro Señor Jesucristo resucitar, juntamente con Él resucitaron estos de los cuales el mundo no era digno. ¿Y cuál es el privilegio de ellos, amados hermanos? Andan con el Cordero por donde quiera que Él iba y habían sido salvos para hacer el primer regalo que se ofrecía a Dios. ¿Dónde están esos que resucitaron, amados hermanos? Andan con el Cordero por donde quiera que Él va. Estos 144,000 tienen unas características o conducta muy especial, ¿no? Fíjese, vamos a comparar el capítulo 14 de Apocalipsis con Reina Valera 60 y con la traducción al lenguaje actual, ¿verdad? Dice Reina Valera 60 en el capítulo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Capítulo 4 de traducción al lenguaje actual, los cuales no adoraron a dioses falsos ni fueron infieles a Dios. Cuando usted mira la historia de todos estos hombres que están en la palabra del Señor, usted sabe, amados hermanos, que la gran mayoría de estos hombres que escribieron la palabra del Señor nunca doblaron sus rodillas ante dioses falsos. Fueron fieles a Dios hasta la muerte, amados hermanos, ¿verdad que sí? Entonces, cuando seguimos comparando, ¿verdad? Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Dice, todos ellos siguen al Cordero por donde quiera que Él iba y habían sido salvos para hacer el primer regalo que se ofrecía a Dios y al Cordero. Entonces dice, y estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios. Estoy leyendo ahora Reina Valera 60. Amados hermanos, estamos viendo que estos hombres que resucitaron, cuando Jesús resucitó, que son las primicias, estamos viendo las primicias, estos son los segundos que resucitaron. No ha habido otra resurrección más después de aquel día
que nuestro Señor Jesucristo resucitó y luego juntamente con Él resucitaron estos hombres que son fieles a Dios, que nunca estuvieron con manchas en sus cuerpos. Dice, sigue, mira el 5, versículo 5, Reina Valera 60, en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 5, en traducción al lenguaje actual, pues nunca mintieron ni hicieron lo malo, ¿verdad? Delante de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Así que, amados hermanos, estos hombres tienen unas características que no cualquiera tiene. Y cuando miramos el versículo anterior, ¿verdad? Dice que no todos resucitaron porque algunos quisieron tener una mejor resurrección porque tal vez no hicieron lo bueno delante de Dios. Al ver los premios y los galardones que estos iban a recibir, decidieron pagar otro precio, amados hermanos. Decidieron permanecer en la muerte y esperar a tener una mejor resurrección. Es lo que dice ahí. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Pero los que fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas de cabra, pobres, amados hermanos, angustiados y maltratados, de los cuales que el mundo no era digno de ellos. Entonces, viendo la comparación de estas dos palabras, amados hermanos, les tengo que recordar que dice Corintios 1 o Primera de Corintios capítulo 15, pero cada uno resucitará en su debido orden. Cristo, las primicias que ya resucitaron, los primeros, luego los que son de Cristo, cuando Él venga, evento que estamos próximos a ver. Ahora, podemos encontrar más información acerca de los 144,000 en Apocalipsis 7, 2 al 3, ¿verdad? En honor a la verdad, vamos a ir a ese capítulo, ¿verdad? Capítulo 7, no es un capítulo muy claro de entender. Para muchos sí, porque muchos rápido tienen conclusiones, ¿verdad? Pero vamos a dejar que la palabra sea la que decida, ¿verdad? Así que vamos a entrar en un estudio más profundo, hermanos. Vamos a tener que usar varias versiones de la palabra, varias versiones bíblicas para poder obtener una traducción más clara, como ya lo hicimos, ¿verdad? En los otros ejemplos. Voy a seguir utilizando traducción al lenguaje actual. Usted la puede buscar ahí en la internet. Vamos a utilizar Reina Valera 60 y vamos a comparar algunas diferencias, ¿verdad? Y vamos entonces al capítulo 7 de Apocalipsis. Y vamos a ver estos 144,000 sellados. Vamos a ver. Dice, vi otro ángel que subía de donde sale el sol. Habían 4 ángeles, ¿verdad? Estos 4 ángeles están atados en los 4 puntos cardinales de la tierra, esperando a la orden de Dios para ser desatados y traer caos y destrucción a la tierra. Estos 4 ángeles están encargados de traer, ¿verdad?, lo que es el Apocalipsis. Y Juan ve otro ángel que viene desde el sol, de donde sale el sol, que tenían en la mano el sello del Dios vivo. Aquí viene un ángel con el sello del Dios vivo y clamando a gran voz a los 4 ángeles que están atados, diciéndole, versículo, vamos a leerlo completo, y tenían el sello del Dios vivo y clamando a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ¿qué? Hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Amados hermanos, yo quiero que usted tenga, ¿verdad? Se detenga aquí, por un momento, todo lo que usted ha aprendido de la palabra, lo que le han enseñado, por un momento, hágale, no sé, no piense en lo que le han enseñado. Vamos a ver lo que dice la palabra ahora. Escuche bien. No hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué? Sellado en sus frentes a los siervos de Dios.
Si seguimos leyendo, dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, la pregunta que yo le hago, si dice no hagan daño a los a la tierra, al mar ni a nada, estos ángeles que están ahí deteniendo los vientos para venir y desatar todo el apocalipsis en la tierra, este ángel que viene del cielo dice, deténganse hasta que no sellemos a todos los siervos de nuestro Señor, ustedes no muevan un dedo. ¿Verdad? Y luego dice, y hoy el número de los sellados, 144,000. Mi pregunta que yo le voy a hacer hoy. Ustedes piensan, ¿verdad?, que solamente son los 144,000 o son todos los siervos del Señor. No conteste esa pregunta todavía. Vamos a dejar que la palabra de Dios la conteste. Ahora, dice 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De todos los hijos de Israel. De todas las tribus de los hijos de Israel. De todas las tribus. Ok. Tenemos la primera tribu, amados hermanos, Judá. Segunda, Rubén. Tercera, Gad. Cuarta, Aser. Quinta, Neftalí. Sexta, Manasés. Séptima, Simeón. Octava, Leví. Novena, Isaacar. Décima, Zabulón. Undécima, José. Y duodécima, Benjamín. Estas son las 12 tribus. ¿Usted no nota algo raro ahí? ¿Usted no nota que hace falta una tribu ahí? Si la palabra dice todas las tribus de Israel, todas las tribus de los hijos de Israel, 144,000, escuché su número de los que fueron sellados. Entonces, falta una tribu. ¿Qué tribu falta, amados hermanos? Vamos a ver. Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Génesis capítulo 49 nos dice en la bendición de los hijos de Jacob que Dan es uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Lo cual no vemos en las 12 tribus de Israel, la tribu de Dan. De todos los sellados, entonces hay algo aquí que no cuadra, ¿verdad? Hay algo que no nos hace sentido, ¿verdad? Algo está mal. Dice, y tú, Dan, le harás justicia a tu pueblo, pues eres de las tribus de Israel. Eres como una serpiente que espera junto al camino cuando muerde las pezuñas del caballo. El jinete se cae de espalda. Dios mío, sigo esperando tu ayuda, clama su padre, ¿verdad? Jacob, Israel. Esta es la bendición que Jacob le da a Dan, la tribu que no está en los 144,000 sellados. Pero la palabra dice que todos son sellados, ¿no? Él escuchó un número. Sin embargo, vemos aquí, versículo 18, que Jacob exclama diciendo, Dios mío, sigo esperando tu ayuda. ¿Por qué será esto, amados hermanos? Más adelante hablaremos de esto, pero quiero que veas que Dan pertenece a la tribu de Israel, sin embargo, no se encuentra en los 144,000 sellados. Si son todos, son todos. ¿Me explico? Vamos a seguir. Solo 144,000 siervos del Señor son sellados. Solo 144,000 de las tribus de Israel son sellados. Utilicemos otra traducción bíblica para mejor entendimiento. Ahora vamos a utilizar traducción al lenguaje actual, amados hermanos. Estamos mirando los 144,000. Estamos viendo, ¿verdad?, que estos 144,000 van con el Cordero por donde quiera que él va.
Y que la palabra dice que estos son las primicias de Jesús y del Padre, Dios Todopoderoso. Estos fueron redimidos dentro de la tierra como primicias del Padre, del Dios Todopoderoso. ¿Cuántas primicias son? Entonces, seguimos con el versículo 7 de Apocalipsis, donde dice en la traducción al lenguaje actual: vi también a otro ángel que venía del oriente, el cual tenía el sello del Dios que vive para siempre. Estamos viendo que este ángel viene con un sello para sellar a los siervos de nuestro Dios, ¿verdad? Y dice, con ese mismo sello debía marcar a todos los que pertenecen a Dios. ¿Para qué? Protegerlos. ¿Protegerlos de qué, amados hermanos? Protegerlos de lo que se avecina. De sellarlos con el sello de Dios para que seamos pertenecientes a nuestro Dios. Para que nada pueda robar nuestra alma. No para evitar que muramos, sino ¿para qué? Para certificar, ponchar que esto es propiedad mía, dice Dios, y nada podrá quitármelo de la mano. Este ángel debía marcar a todos los que pertenecen a Dios para protegerlo. Ese ángel le gritó con fuerte voz a los 4 que tenían el poder de dañar la tierra y de dañar el mar y los árboles, que no dañaran la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos marcado, dice, en la frente a los que sirven a nuestro Dios. ¿Usted y yo servimos a nuestro Dios? Claro que sí, amados hermanos. Entonces usted y yo seremos marcados. No solo son 144,000, amados hermanos, porque esta versión, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Dice para qué, no dice para marcar. En versión traducida al lenguaje actual, aunque en la Reina Valera también lo podemos ver así, pero se nos hace un poco difícil porque no hay separación, ¿verdad? Pero aquí sí la hay. Porque dice, hasta que hayamos marcado en la frente a los siervos de nuestro Dios. ¿A qué siervos? A todos los siervos, más de 144,000 siervos, amados hermanos. Porque la palabra sigue diciendo, luego, en otra conversación, en otro tema, en otra circunstancia, oí que se mencionaban a las 12 tribus de Israel, es decir, ¿a quién? A Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín. Nuevamente no vemos a Dan ahí, ¿verdad? De cada uno de las 12 tribus fueron marcados 12,000, es decir, un total de 144,000. Aquí vemos, amados hermanos, hay una separación de toda la que está explicando el hermano Juan en esta palabra. Y podemos entender, amados hermanos, que hay una separación, estos 144,000. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que este evento ocurrió ya o que está por ocurrir? Vamos a ver algo. ¿Solo 144,000 siervos son los que son sellados o hay más? Amados hermanos, tiene que ocurrir esto para que la palabra de Dios se cumpla. Primera de Corintios 15 dice, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué nos dice la palabra aquí, amados hermanos? Que la sangre ni carne puede heredar el reino de los cielos. Y el único momento en donde seremos transformados es en el momento donde nuestro Señor resucite a los muertos y luego juntamente con ellos seremos arrebatados, seremos transformados y podremos estar ante la presencia de Dios.
si estos 144,000 andan con el Señor por donde quiera que Él va, quiere decir que ya ellos están con el Señor, ¿no? La palabra habla en presente en ese versículo. Son todos, o solamente, perdónenme, son únicamente 144,000 sellados o hay más sellados, amados hermanos. Miren lo que dice la palabra. Versículo 9, más adelante, ahí. Después de esto, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Entonces ahora, si solamente 144,000 fueron sellados, ¿qué pasa con esta gran multitud que está aquí? ¿Cómo llegaron al cielo si no están sellados, amados hermanos? ¿Cómo llegaron a la presencia del Cordero si no tienen el sello de Dios? Estos están vestidos de ropa blanca con palmas en las manos y claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, y todos los ángeles están en pie alrededor del trono y los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. El ángel le dice: deténganse hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios. Todos fueron sellados, los que están ahí, una gran multitud. De los 144,000 son las primicias, amados hermanos. Andan con el Cordero por donde quiera que Él va. Estos fueron sellados desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y andan con Él por donde quiera que Él va, porque estos son primicias de la resurrección de los muertos. Primero Cristo, luego las primicias y luego los que son de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Luego viene el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces la pregunta es, amados hermanos, estos 144,000 siervos del Señor son los únicos que son sellados. ¿Qué dice el sello de Dios en su frente? ¿Verdad? Vimos que este ángel viene con el sello de Dios para marcar a todos los siervos. Capítulo 14 de Apocalipsis dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie en el monte de Sión y con él 144,000 que tenían que el nombre de él y el de su padre inscrito en la frente. ¿Ah? Lo que dice el sello de Dios es el nombre de Dios, el nombre de Jesús, el nombre del Padre escrito en su frente. Apocalipsis 22 dice, la pregunta es, ¿solamente son 144,000 o hay más? En medio de la calle de la ciudad y a un lado al otro lado del río estaban el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Estamos leyendo aquí, ¿verdad? La Nueva Jerusalén, ya esto lo estudiamos. Cuando venga el reino del milenio, y dice, y no habrá más maldición cuando se establezca el reino milenial, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en una gran ciudad, y sus siervos, dice, le servirán
y verán su rostro. ¿Quiénes son sus siervos? Usted es su siervo, yo soy su siervo. Le veremos cara a cara. Y dice que, y el nombre de nuestro Dios estará escrito en nuestra frente. Y su nombre estará en sus frentes, ¿verdad? Muchos interpretan esto como que el nombre de cada persona estará en su frente, pero aquí la palabra está hablando del nombre de Dios, la autoridad. Somos sellados para vida eterna. Tenemos el nombre de nuestro Dios escrito en nuestra frente. Y su nombre, el nombre de nuestro Dios, estará en sus frentes, en la frente de todos los siervos. Amados hermanos, ¿usted estará ahí? Claro que sí. Entonces no son 144,000. Todos los que somos siervos de Dios seremos sellados en la frente. Mira lo que dice Apocalipsis 3. El que venciere, al que haga lo recto, al que se mantenga firme delante de Dios, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Y qué dice? Y escribiré su nombre en él. El nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Amados hermanos, esa es una promesa, es un compromiso. Seremos sellados con el nombre de Dios en nuestra frente. No solo 144,000, sino la palabra dice una gran multitud que estaba delante del trono de Dios con el sello de nuestro Dios, celebrando y adorando a nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, estos son los que no se contaminaron con mujeres o los que no adoraron a otros dioses, fueron siempre fieles, son vírgenes, son puros. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Primero Cristo, luego los que son de Cristo. Las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida. Amados hermanos, solamente hay una primicia. ¿Dónde están las primicias de aquel día cuando nuestro Señor resucitó? Andan con el Cordero por donde quiera que Él va. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. La palabra, amados hermanos, es clara, nos deja saber. Solamente hay que escudriñarla, hay que entenderla. ¿Dónde se encuentran las primicias, amados hermanos? Andan con el Cordero por donde quiera que Él va, porque son los primeros frutos que nuestro Señor salvó. Hay algo que quiero añadir aquí, porque se utiliza mucho, ¿verdad? Y es que muchos cuerpos de los que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Y estos andan con el Señor por donde quiera que Él va. ¿Dónde se encuentran? Andan con el Señor por donde quiera que Él va, nos dice Apocalipsis 14, ¿verdad? Ahora, son los 144,000 los que llevarán el Evangelio en el tiempo de la tribulación, porque muchos dicen que, ¿verdad? Hay una gran mayoría que enseñan, lo cual yo no he podido encontrar en la palabra, que estos 144,000 van a estar aquí en la tierra predicando el Evangelio de Dios, mientras nosotros los que fuimos arrebatados estamos en el cielo disfrutando, ¿verdad? Estos 144,000 que son primicias de Dios van a estar aquí en la tierra predicando, amados hermanos. ¿Usted cree eso? Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra. Yo, ¿verdad? Lo voy a traer para exponer este punto.
para ver claramente si realmente estos 144,000 van a dejar la presencia de Dios y van a venir aquí a la tierra a predicar mientras nosotros estamos allá. Es como yo estoy acá, ahora tú subes acá y yo bajo acá, ¿verdad? 144,000 con el Señor. Nosotros aquí en la pretribulación, en los tiempos de angustia, y el Señor dice, no, no, espérate, ustedes que están acá bajen y estos que están acá suban. Es algo ilógico, ¿no? Pero vamos a ver lo que dice la palabra. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, ¿verdad? Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Quién tiene el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra? Otro ángel. No los 144,000. Otro ángel para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿A quiénes se le va a predicar? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y darle la gloria, porque la hora de sus juicios han llegado. Entonces este ángel está llevando el evangelio, está llevando las palabras de salvación, de arrepentimiento a toda tribu, lengua y nación. No los 144,000. Y lo está llevando en cuando? En tiempos de angustia, en el tiempo de su juicio. Y el testimonio o la predicación de estos ángeles, el evangelismo de estos ángeles es simple. Adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Otro ángel le seguía diciendo, ha caído la Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, hay un evangelismo por parte de los ángeles de nuestro Dios. ¿Verdad? Aquí no hay hombres que distorsionen la palabra. Aquí no hay, ¿verdad?, tantas denominaciones religiosas que hay, diferentes tipos de iglesias y de todo. No, aquí los ángeles de nuestro Dios, los que están en el trono, los que tienen el evangelio verdadero, van a decir lo que tienen que decir, amados hermanos. No son los 144,000, porque dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Sigue diciendo el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, luego de este segundo ángel, ¿verdad?, que decía que la gran Babilonia ha caído. Este tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Siguen predicando, ¿verdad? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente, en sus manos, él también beberá del vino de la ira de Dios. Este tercer ángel ahora está predicando y diciéndole a las personas, si ustedes se marcan y adoran a la bestia, a la imagen, no van para ningún lado, se acabó. Ya no hay más oportunidad. Acuérdense en que las características de estos 144,000 que lograron estar delante de la presencia de Dios, nunca hubo mentira en ellos, nunca adoraron a otros dioses, nunca se postraron ante la presencia de otros dioses, siempre se mantuvieron firmes y fieles, amados hermanos. Y dice que fueron aserrados, apedreados, muertos a filo de espadas, puestos a prueba, de los cuales el mundo no es digno de ellos. ¿Se acuerdan, verdad, amados hermanos? El evangelio de Jesucristo es sufrido. Si usted está esperando un escape, oremos, amados hermanos, para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Sea lo que sea que tengamos que pasar, tenemos que estar listos, porque nuestro Señor sabe qué es lo que nos conviene a nosotros, ¿verdad? Este tercer ángel está predicando ahora que todo aquel que adore a la bestia y a su imagen recibirá o recibiere la marca en su frente o en su mano, dice que él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira.
y será ¿qué? Atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, amados hermanos, realmente será para los que se queden. Los 144,000 no los veo por ningún lado aquí predicando. 3 ángeles que salen del trono de Dios llevan el evangelio eterno y son claros y precisos. Te mantienes firme, al que venciere heredará todas las cosas. Y realmente serán para los que se queden. Somos arrebatados, no vamos a sufrir, los 144,000 vienen a predicar. Nosotros estamos arriba esperando que nuestro Señor decida bajar con su gran ciudad. Amados hermanos, eso no lo veo en ningún lado de este capítulo de la palabra de nuestro Señor. Lo que la palabra del Señor me dice es que 3 ángeles llevan el evangelio, nos dan palabras firmes y precisas, y aún más. En este capítulo 14, seguimos leyendo en el versículo 12, aparecemos usted y yo. Yo no estoy cambiando la palabra, amados hermanos, la palabra está escrita. Depende de ti cómo tú la leas, depende de ti cómo tú la interpretes. Pero dice esto: aquí está la paciencia de los santos. ¿Usted es santo? ¿Qué significa santo? Separado, apartado. Acuérdese que el ángel que subía del oriente, del sol, le dice a los ángeles que están dispuestos a derramar la ira de Dios: deténganse hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. A todos los siervos de nuestro Dios, no hagan nada porque los vamos a sellar. Una vez estén sellados todos, entonces ellos procederán a hacer lo que Dios los mandó a hacer. Y mientras todo eso ocurre, ¿verdad? Porque eso se llama la ira de Dios. Dice la palabra que los ángeles vendrán con el evangelio eterno a predicar arrepentimiento, cosa que ya no se oye. Y dentro de toda ese caos, circunstancia que ocurre, más adelante en la palabra, ahí mismo, ¿verdad? Ya leímos versículo 6. Y si usted lee un poquito más arriba, va a ver que está hablando de los 144,000 que andan con el Cordero por donde quiera que va. Luego, versículos 6 en adelante, ¿verdad? Del versículo 1 al 5 habla de los 144,000 que van con el Cordero por donde quiera que va. Son el ejemplo a seguir también. Jesucristo es el ejemplo, 144,000 son el ejemplo, no doblaron rodillas. La palabra nos enseña, y les expliqué ya, que estos fueron aserrados, apedreados, muertos a filo de espada, andaron pobres, divagando por la tierra, lo cual el mundo no son dignos de ello. Entonces estamos tú y yo aquí ahora, versículos del 1 al 5, versículos del 6, 7, 8, del 14, 9, 10, 11, los ángeles predicando. Versículo 12, aparecemos tú y yo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de ¿quién? De Jesucristo. ¿Qué hacen los santos de Dios? Los que tienen la fe de Jesucristo,
en este tiempo difícil. ¿Sabes? No voy a sacar ninguna conclusión, vamos a terminar de leerlo. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amados hermanos, yo no vi en ningún momento que los 144,000 vinieron a evangelizar. Los 144,000 predicaron en su tiempo. Tenemos una Biblia llena de historias donde estos hombres, 144,000, sufrieron por el Evangelio de Jesucristo. Son el vivo ejemplo a seguir. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Hombre, varón experimentado en dolor, en angustia. El Evangelio de nuestro Señor es sufrido, amados hermanos. Y solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Voy a concluir, ¿verdad? Estamos hablando de dónde se encuentran, ¿verdad?, las primicias. Ya vimos dónde se encuentran las primicias, pero para estar allí con el Cordero, tuvieron que ser siervos fieles, amados hermanos. Jesucristo nos salva con su gracia, pero tenemos que vivir vidas fieles a Él. Aquí, Apocalipsis 14, versículos 1 al 20, Reina Valera 1960, el mensaje de los tres ángeles, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, de los apartados, de los que son comprometidos con el reino, ¿verdad? Cuando digo apartados me refiero a que son puros santos escogidos, separados, mejor dicho, es la palabra correcta, separados para Dios, los cuales guardan ¿qué? Los mandamientos. Debemos de guardar los mandamientos de Dios y tener la fe en Jesucristo. Es la única manera que podemos agradar a nuestro Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesucristo. Creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos les siguen. No quiero hacer este mensaje más largo, amados hermanos. Esta es la palabra, está escrita. Yo espero que usted entienda que, ¿verdad?, le estoy dando mucha vuelta a ciertas cosas para poder hacer entender a algunas personas que se les hace difícil entender. El mensaje es claro. Estamos estudiando el arrebatamiento. Pero para entender el arrebatamiento, la palabra dice que no precederemos a los que durmieron, porque primero los que murieron resucitarán y luego juntamente con ellos seremos arrebatados. Entonces estamos buscando, amados hermanos, donde los muertos en Cristo resucitan primero. Y parece ser que aquí hasta el capítulo 14 todavía no han resucitado los muertos. Padre, te damos gracias. Tú eres Dios todopoderoso, misericordioso, grande en amor. No caben palabras, Señor, para expresar el agradecimiento. Gracias por escribir, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por dejarnos saber, Señor, el porvenir, las cosas, Señor, que sucederán. No tenemos miedo a la muerte, Señor, porque tú venciste la muerte y nosotros también la vamos a vencer, mi Dios. Pero la palabra también dice que sangre ni carne heredarán el reino de los cielos. Padre,
tu voluntad se haga en mi vida. Que tu voluntad se haga en la vida de mis hermanos, Señor. Pero una cosa sí te pido, Señor, que nunca nos abandones y que siempre estés con nosotros y que nos permitas ser fuertes y valientes hasta el último momento. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de predicar tu palabra, de enseñarla, de escudriñarla, Señor, y de permitirme, Señor, hablar la verdad como está escrito. Te pido en el nombre de Jesús por mis hermanos, dale fortaleza, dale crecimiento espiritual, dale sabiduría y ayúdalo, Señor, a siempre ser fiel. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes. No tengan temor, nuestro Dios es verdadero, es fiel. Los tiempos se acortan. Amados hermanos, todo lo que está ocurriendo en el mundo apunta a que la palabra de nuestro Señor, la profecía más pura, más limpia, más verdadera que está escrita en su palabra, se está cumpliendo, amados hermanos. El tiempo está bien corto. Y solo los valientes arrebatarán, heredarán el reino de los cielos. Una cosa le digo, estén pendientes a todos los eventos y sucesos que están pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como las vírgenes prudentes. Tenemos que estar velando para que ese día no nos sorprenda. ¿Por qué la palabra dice para que ese día no nos sorprenda? Si tú dices, no, pues va a haber un caos, va a haber una destrucción. No. Si la palabra nos exhorta para que ese día no nos sorprenda, es porque están ocurriendo muchas cosas a nuestras espaldas que no nos estamos dando cuenta. Pero si ustedes hacen la asignación, como dice la palabra, de ser vigilantes, entonces las cosas no las van a sorprender. Entonces, lo que está por acontecer no te va a sorprender. Estaremos hablando de todas estas cosas más adelante, amados hermanos. Dios me los bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Pero una cosa sí les digo, la venida de nuestro Señor es inminente. Está a las puertas. Bendiciones, mis hermanos, que la paz del Señor sea con ustedes.